Paz y bien, queridos hermanos, llegamos al domingo segundo de la Cuaresma y el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 17 del 1 al 9. Escuchemos el texto bíblico. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan y se lo llevó a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dostoyevski decía que la belleza salvará al mundo. Y esto es precisamente lo que celebramos en este segundo domingo de la Cuaresma. Cristo, al transfigurarse, muestra su gloria, muestra su belleza, y es precisamente esa belleza, la de Cristo transfigurado, la de Cristo glorificado en la resurrección, la que salva y da vida al mundo. Tengamos en mente el esquema de la Cuaresma. El primer domingo de la Cuaresma nos señala el inicio del camino. Cristo vence al tentador, Cristo vence al demonio, Él vence al mal y nos enseña con su testimonio, con su ejemplo, que, tomados de la mano de Dios, con ayuno y oración, adheridos siempre a Él, venceremos al tentador, al demonio. El segundo domingo de la Cuaresma nos señala cuál es la meta de la vida cristiana. Hacia allá nos dirigimos, hacia allá nos encaminamos. El tercero, cuarto y quinto domingo nos habla de la respuesta del hombre y la mujer al Dios que se revela, es decir, la conversión. El contexto del Evangelio que acabamos de escuchar, dice San Mateo: 6 días después de que les ha anunciado por vez primera la amarga pasión, lo que tendrá que padecer. En la Biblia, el número 6 hace referencia a lo imperfecto, es decir, Jesús ha anunciado lo que viene, ha anunciado la amarga pasión, y estamos en el día sexto, en el día imperfecto, donde los discípulos no entienden, no logran comprender. En su cabeza no cabe cómo el Maestro, siendo tan bueno, a quien ellos consideran el Mesías, le van a tener que hacer lo que Él les acaba de anunciar. Entonces, como están en el día imperfecto, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a un monte alto donde se les va a transfigurar para manifestarse tal y como es. Eso es lo que significa la transfiguración. Cristo se manifiesta como lo que en verdad es, para decirles: esta es la meta de la vida cristiana. Hacia allá también se encaminan ustedes. Dios les llama a lo mismo, les llama a la santidad, les muestra su gloria, se manifiesta tal y como es, para enseñarles que el hombre y la mujer son llamados a lo mismo, a ser cristificados, a ser transformados por la gracia de Dios, lo que es igual a decir salvación, vida eterna o santidad. Subió al monte. También nosotros en los sacramentos, en la oración, en la vida de gracia, subimos al monte del encuentro con el Señor. Podríamos nosotros decir que cada vez que vamos a la Santa Misa, cada domingo que nos reunimos para celebrar la Santa Misa, subimos al monte del encuentro con el Señor. Y lleva consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Ahora somos tú y yo, ahora somos nosotros, la iglesia, los que somos invitados por Cristo a subir al monte de la transfiguración, insisto, especialmente en los sacramentos, en la vida de gracia y en la oración.
Y cuenta San Mateo que aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, es decir, aquí se reúne todo. Moisés y Elías representan lo que llamaríamos nosotros la Biblia judía. Entonces se une lo viejo y lo nuevo, la ley y los profetas hablando con Cristo. Ahora tenemos la plenitud de la ley, ahora tenemos la plenitud de la revelación, ahora Cristo se manifiesta tal y como es. Y continúa el Evangelio. Pedro se asombra. Claro, naturalmente el hombre y la mujer, nosotros cuando contemplamos el misterio de Dios, nos asombramos, nos quedamos boquiabiertos al ver la grandeza y la majestad de Dios. Y Pedro dice, Señor, qué bien estamos aquí, si quieres hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. También nosotros corremos muchas veces el peligro de ir al encuentro con el Señor y olvidarnos que luego de subir a la montaña hay que hacer el otro movimiento, hay que bajar a la realidad ordinaria de la vida y contar el testimonio de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Pongamos, por ejemplo, cuando vamos a un retiro. Pienso en los retiros que se hacen en mi país de 3 días, 4 días. Y luego de esa experiencia de encuentro con el Señor, de esa experiencia maravillosa, uno quisiera no salir de ahí, pero no puede ser así. Uno tiene que salir, bajar a la vida ordinaria y contar a los demás, dar testimonio a los demás de la experiencia de encuentro con el Señor. Y en este pasaje bíblico nuevamente Dios se manifiesta tal y como es, uno y trino. Cristo está ahí delante de Pedro, Santiago y Juan, hablando con Elías y Moisés. La nube que les cubre es signo del Espíritu Santo, y la voz del Padre que confirma quién es Cristo, su Hijo amado, su predilecto, y nos manda que le escuchemos. Ahora bien, luego de que ha pasado este acontecimiento, Jesús les dice a ellos que guarden silencio, que no digan nada hasta después de la resurrección. En aquel momento ellos no lo entienden porque están en el día sexto, en el día imperfecto. Lo van a entender cuando lleguen al 7º día, es decir, después de la resurrección con el envío del Espíritu Santo. Ahí van a llegar al día 7º, al día perfecto, lo van a comprender y van a dar testimonio. Ahora bien, he dicho antes que la transfiguración nos señala el camino de la vida cristiana, la meta de la vida cristiana, y es la santidad. Pero este camino es largo y podemos desanimarnos. Por eso la liturgia de la palabra de hoy nos puede iluminar. En primer lugar, el Génesis 12 nos propone como ejemplo a Abraham. Abraham creyó contra toda esperanza. Siendo viejo y su mujer estéril, cree a Dios. Abraham no solo creyó en Dios, le creyó a Dios que le promete un pueblo numeroso. Entonces, somos invitados a tener una fe como Abraham, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Luego el Salmo 32 nos recuerda que Dios es un Dios de palabra. El Señor, si dice algo, lo cumple. Nosotros somos los que hoy decimos sí y mañana no, pero Dios es un Dios que tiene palabra y por lo tanto podemos fiarnos de Él, podemos confiar en lo que Él nos ha dicho y enseñado. Por otra parte, San Pablo, escribiendo en la 2 Timoteo 1, nos recuerda que hemos sido llamados a la vida de gracia, a la vida de santidad, y para ello se nos ha dado la gracia del Espíritu Santo. Qué importante la síntesis de Pablo, llamados a la vida de santidad, pero se nos ha dado un auxilio y es la gracia de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Por otra parte, queridos hermanos, en estos días se habla mucho del virus corona o del coronavirus, y esto ha causado escándalo, miedo, angustia, zozobra. Por una parte hay unos que piensan que no es grave y dicen, no, es una gripe más, no hay problema, no pasa nada. Por otra parte están otros que han ido al otro extremo, han caído en una especie de fobia y van con miedo, ya no están a gustos. Yo quisiera dar algunos consejos. El primero es, hay que tener calma, no hay que caer ni en la fobia ni en el miedo. En segundo lugar, tengamos cuidado, no hagamos caso a todas las cosas que dicen en internet, porque ahí inventan cualquier cosa, cualquier noticia, sin profundizarla bien, y uno, si está esperanzado a eso, fácilmente puede equivocarse o tomar por cierta una noticia que no lo es. En tercer lugar,
Hay que estar atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Son ellos los que tendrán que dar alguna indicación. Lo mismo en el tema de las iglesias. Si el obispo de la diócesis no da alguna indicación, pues nosotros no podemos estar como inventando o suponiendo. Esperemos lo que digan las autoridades sanitarias, esperemos lo que digan las autoridades de la iglesia. Eso sí, hay que tener ciertas precauciones. Hay normas generales que ya se han dado en muchos países. Y como cristianos, por último, les invito a la oración. Es importante pedir a Dios Todopoderoso que nos libre del mal y que conceda a los científicos la luz necesaria para poder encontrar los medicamentos, para poder descubrir las curas, no solo para este virus, sino para otras tantas enfermedades que aquejan a la humanidad. Así que te deseo un feliz domingo. No olvides que Dios te llama a la santidad, que contamos con la gracia del Espíritu Santo y que se nos proponen ejemplos como el de Abraham, creer en Dios, creerle a Dios. Dios te bendiga.